Listo, ya vamos por la recta final. Ya. El internet de tu compañero tu compañera debe haber fallado porque ya no ¿Ya no tiene intento? se ve. Ya no se ve. Entonces a ver si ahorita se nos une. Pero Ah, luego, regresa. ahorita en sus correos les voy a enviar la liga de estos videos Ajá. para que obvio ya los puedan tener. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, 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 vamos a ver, vamos a ver. Sí. Espera. Entonces estamos hablando precisamente de la cultura mexicana. Por una parte lo indígena, que hay que recordar que está integrada precisamente por diversas tribus, diversos grupos humanos. En consecuencia, hay diversas culturas. Es erróneo afirmar que solamente existe una única cultura mexicana. México es un país pluricultural. Pero sí podemos hablar de que pese a que existen diversas culturas, sí existen patrones que son compartidos por todos. Y a eso sí le vamos a poder denominar cultura mexicana. Recordar que en este caso fueron sometidos por un autoritarismo teocrático, es decir, por parte de una colonia y obvio por parte de la religión. En este caso, ¿cuál sería precisamente la figura más importante en la cultura indígena? La imagen del Tlatoani, del gran padre, del gran gobernante. Y que desde luego para que pudiera hacer su trabajo, este autoritarismo teocrático estaba cimentada precisamente en diversos mitos. La idea, por ejemplo, de dioses, ya lo habíamos mencionado, de la guerra, del sometimiento y desde luego también del sacrificio humano. No es por nada, Tlatelolco, en la actual Ciudad de México, allí era el centro precisamente ceremonial en donde se cometían precisamente diversos sacrificios humanos. ¿De dónde los obtenían? Pues precisamente de los prisioneros de guerra, de los tributos que recibían precisamente de aquellas tribus que habían sido sometidas, o incluso de algunos voluntarios. Entonces, Tlatelolco, te habíamos comentado, ahí ha sido un lugar precisamente de diversas muertes de forma ancestral. En cuanto al plano en cuanto a el rasgo hispano-cristiano, ya habíamos hablado, hay una conquista, México, y esto se da precisamente en dos planos, o bien utilizando dos brazos, en el plano civil y en el plano eclesiástico. Y desde luego, estos dos se unen precisamente para someter a los que ellos consideraban como inferiores. A los indígenas, o en este caso, a las tribus originarias precisamente de Mesoamérica. En cuanto a la influencia anglosajona, pues hablamos, y obvio, en términos del actual presidente, hablamos de una cultura capitalista, de la cultura de acumulación, de una cultura precisamente de haz lo que quieras, sé grande, pero para ello emplea todos los medios posibles. Entonces vivimos actualmente con estos tres factores. Y eso ocasiona precisamente que se dé algo llamado autodevaluación. La autodevaluación precisamente del mexicano. Y para ello vamos a hablar precisamente de ciertas evidencias de esta autodevaluación del mexicano y en lo mexicano. Número 1, los mexicanos hemos desarrollado una cultura de sobreevaluación de extranjeros. Es decir, se aprecia, se admira aquello que es diferente a lo nuestro y que han construido otros. De ahí precisamente surge el término malinchismo, haciendo referencia precisamente a la figura de Malinche, que fue una figura icónica precisamente para que se diera la conquista. Entonces, se le ha denominado este término precisamente para apreciar
lo que no es nuestro, lo que viene de afuera. Incluso, ¿no? Es lo gabacho, se ha mencionado acerca de sus conceptos. Y desde luego, cuando se aprecia lo que viene del exterior, denota precisamente ese desprecio hacia lo nuestro, hacia lo original, hacia lo indígena. Entonces, muchas personas por eso prefieren comprar en otros lugares a comprar lo nuestro, lo importado a lo nacional. Adquirir formas de hábitos, de vestimenta, de comida, a otras que a la nuestra. Es curioso, ¿no? Muchas personas que estudian gastronomía lo hacen precisamente para estudiar y aprender de la cocina italiana, de la cocina japonesa, de las distintas comidas que se dan en Europa. Probablemente muy pocos mexicanos estudian gastronomía, precisamente gastronomía prehispánica, siendo que esa es la más valorada en todo el mundo. Incluso cuando estos chefs, gastrónomos, van a pedir trabajo al extranjero, el requisito sea ese, que sea especialista en comida mexicana. Es algo bastante curioso. Y muchos gastrónomos mexicanos ignoran o prefieren otros estilos de gastronomía. Otra evidencia es el influyentismo. Entonces parece que a los mexicanos nos encanta aparentar ser influyentes, ser precisamente todopoderosos. Y esto se ve precisamente a través de la figura del compadrazgo, ¿no? Entonces, oh, pues mi compadre es fulanito de tal. Mi compadre es el sindicato de maestros y me va a ayudar. Me va a dar una palanca, ¿no? Eso es influyentismo. Incluso durante mucho tiempo se vio esto, ¿no? A través de placas. ¿Qué es una placa? Pues precisamente un símbolo de poder, que puede ser un título universitario, que puede ser la placa de policía, la credencial que me diga que soy senador, diputado, incluso en el México de los 60s y 70s, a eso se le llamaba el charolazo. Cuando precisamente quería obtener un favor, sacaba una placa redonda, metálica, y por eso se le dio el nombre de charola, por su forma. Y entonces el influyentismo durante mucho tiempo se vio eso. Déjame pasar. Sacaba su placa, su charola, y obvio, obtenía favores. Otra parte, otro factor precisamente para poder decir que en México hay una desvalorización, es precisamente la fanfarronería. Ya habíamos mencionado el presumir. Entonces, en muchos sectores mexicanos y más en estratos socioeconómicos bajos, se les da eso precisamente de presumir lo que no se tiene. Yo puedo presumir, ¿no? Que doy las mejores fiestas, que en el bautizo de mi hija eché la casa por la ventana, que yo tengo la pantalla más grande de todo el barrio, de toda la colonia. Presumir. Incluso se dan precisamente ciertos, ¿cómo podríamos llamarlos? Refranes que denotan esto, ¿no? De lengua, yo me echo un taco. Es decir, yo puedo hablar de cosas que no tengo. Puedo presumir de lo que no soy. Incluso también se puede reproducir en otros estratos socioeconómicos. Por ejemplo, a los estudiantes de medicina, a los famosos internistas, que de hecho son practicantes, cómo se presentan, ¿no? Con su batita blanca, sus zapatitos blancos, su pantaloncito blanco. Eso denota precisamente que están en una posición, tienen una función, son practicantes. Pero ellos ya insisten en que se les llame médicos. Bueno, incluso no, utilizan el término doctor, que está mal empleado. Entonces, no se les debería llamar doctores, son médicos. Eso es. Parece que es muy común en los mexicanos, la impuntualidad. Pues parece que es un factor, ¿no? Eres mexicano, sé impuntual. Entonces, el intervalo de tiempo pues, llega hasta los 40 minutos. Es sorprendente. En Europa, por ejemplo, yo veo más en Alemania, una persona puntual es aquella que se presenta 35 minutos antes de su cita. 35 minutos antes. Aquí creo que puntualidad es 5 minutos de retraso.
Entonces, sí, es algo que se debe de modificar. Pero, ¿qué implica precisamente la impuntualidad? ¿Qué significa para el mexicano el ser impuntual? Pues precisamente, tu tiempo vale, ya sabrás, vale queso. Y por lo tanto, tú eres menos importante que yo. Entonces, por lo tanto, el tiempo es un recurso que se desperdicia. Otro son las famosas antesalas, que significa precisamente hacer esperar a las personas. Entonces, si yo me creo precisamente con poder, me creo que soy importante, voy a hacer esperar a las otras personas. Incluso esto se da en el ámbito educativo, ¿no? Es hora de examen. Pues que los estudiantes se presenten. Al fin y al cabo, que ellos me esperen. Es más, ellos van por mí y los hacemos esperar. Y no hablar precisamente de ahorita del ámbito médico, ¿no? Vamos a consulta, al seguro, y es filas interminables, porque es precisamente hacer esperar a la otra persona. Se va a hacer un trámite burocrático, pese a la tecnología, todavía se sigue con esa mala práctica, hacer esperar a las personas. Otra es precisamente la insubordinación y la anarquía, que esto se traduce precisamente en la no obediencia de las leyes y las normas que se han establecido. Y no solamente eso, el mexicano presume, se jacta de eso. Yo no obedezco las normas, yo no obedezco las leyes. Y ahorita lo podemos ver con la actual pandemia, ¿no? ¿Qué nos está diciendo las recomendaciones del gobierno, no? No salgan de casa, quédense. ¿Y qué hacen? Pues no, las personas les vale, se sale y se jactan. Ajajaja, pues a ver, oblígame a estarme en mi casa, oblígame a lavarme las manos, oblígame a estornudar con el codo, oblígame. ¿No? Lo presumen. De acuerdo en este caso con los psicoanalistas, este presumir, esta jactancia, no es más que un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva. ¿En qué consiste esto? Como en este caso, para que la personalidad del mexicano no se dañe, debe de recurrir a conductas, hasta cierto punto, enfermizas, patológicas, para no sentirse mal. Entonces, esta formación reactiva sería eso. Yo presumo de que no obedezco porque en el fondo tengo miedo. Y tengo miedo de que me pase algo, de que me enferme y de que enferme a mis seres queridos. ¿Alguna duda? No. Perfecto, perfecto. Ya habíamos hablado de esto, entonces el mexicano en el fondo tiene miedo. Tiene miedo a decir no. Por lo tanto, se echa otro taquito de más, otra cubita más, otra chela más, otra infidelidad más. Entonces, es una cultura de excesos, porque no sabe decir no, no sabe ponerse límites. Como ya lo habíamos mencionado, a través del miedo huye precisamente de la realidad. Y el mexicano, de acuerdo con los psicoanalistas, sufre de un complejo de inferioridad. Tener mucho cuidado, el mexicano no es menos, el mexicano se siente menos. ¿Debido a qué? Pues precisamente todo lo que he vivido a lo largo de su historia. Una serie de traumas y precisamente paradojas. Entonces, ha demostrado muchas ocasiones el pueblo mexicano que puede, y incluso tiene hasta de más, pero tiene este miedo arraigado en su ser, en su interior, y esto precisamente lo limita. Incluso también lo estamos viendo con esta crisis. No solamente es una crisis en nuestro país, es una crisis mundial. Entonces, aprendemos, no hay otro camino. Entonces, todavía hay muchos que piensan que esto es un invento. Incluso lo estamos viviendo nosotros. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias y no al revés. Ahorita estamos viendo precisamente eso, una crisis, un tiempo de oportunidad, en donde debemos precisamente demostrar de lo que somos capaces. Seguimos con la autodevaluación, yo voy con las evidencias, ya faltando 4 minutos. Esperamos, obvio,
terminarlas. El mexicano es envidioso. Incluso envidia no tanto al extranjero, incluso llega a envidiar más al propio mexicano. Por lo tanto, se le da eso de atacar a quien sobresale. Habla mal de él. Como no reconoce su esfuerzo, su capacidad, es más fácil hablar mal de otras personas. También se le da eso de el despilfarro, el gastar sin medida. Entonces, yo invito. ¿Quién invita a las chelas? Pues yo las invito. Es más, otra ronda, otro cartón, otra botella, otro cigarro, otras papas, otra torta, o sea, cualquier cosa. Pero ¿qué quiere a través de ese yo invito? Pues no realmente que los suyos o que él mismo se alimente o viva bien. Sencillamente con ese yo invito quiere demostrar que es rico y poderoso. Pero también denota una desorganización. Y esto ocurre, y más en este caso con los estratos socioeconómicos bajos, que depende precisamente, obvio, de una quincena, de lo que le pagan en la semana. Entonces, es día de paga, y en lugar precisamente de organizar sus gastos, los despilfarra en bebidas, en comidas, incluso va y se endroga, como lo dicen también comúnmente en México, se adeuda con Coppel o con Electra. Y entonces se trata de dar una vida que no tiene. También en México es muy frecuentemente esto del abstencionismo, es decir, tiene la oportunidad de participar, tiene la oportunidad precisamente de demostrar lo que es la verdadera democracia, pero aún así renuncia a ese derecho. Y por lo tanto, delega en otros la capacidad de decisión. Incluso recordarán lo que ustedes han vivido precisamente en otras materias, en este caso el mismo Aristóteles, que mencionaba que el verdadero ciudadano debe ser formado precisamente, obvio, para que pueda participar en sociedad. Pues resulta que los mexicanos, teniendo esa oportunidad, renuncian y delegan a otros esa capacidad. Vivámoslo precisamente con cada año, perdón, con cada sexenio. Vienen las votaciones y prácticamente la mitad o menos del padrón electoral es quien vota y quien toma las decisiones precisamente para quiénes van a ser nuestros gobernantes. ¿Y qué hace el resto? Pues se queja. Mira a tu presidente lo que está haciendo, mira a tu diputado, tú lo pusiste en el poder y realmente el mexicano está renunciando a ese derecho de ejercer su poder. Otro problema con los mexicanos es el de la basura. Genera demasiada basura, mucho desperdicio. Incluso algunos de los mexicanos ya se han acostumbrado a vivir entre la basura. Es decir, acumula. Entonces acumula problemas, acumula deudas, acumula resentimientos. Y si vive precisamente en eso, entre basura, ¿qué es por definición basura? Aquel objeto que pierde precisamente su utilidad. ¿Dudas? No. ¿No? Excelente. Creo que ya vamos con las últimas dos. El mexicano abusa de diminutivos. Y esto refleja también una condición psicológica. En este caso, el mexicano es o sufre de inhibición, es decir, se reprime, hace menos lo que siente, lo que necesita. Y entonces hay expresiones como eso, ¿no? Te invito a tu pobre casa. O estoy dando clases ahí en tu pobre casa. Entonces, ¿por qué pobre? Bueno, tampoco hay que decir, allá en mi residencia, no. Pero por decirlo simplemente, estoy tomando clases en mi casa. Ya, se acabó. ¿Por qué lo tiene que hacer menos? Ni menos ni más. Otras expresiones, ¿no? Ah, pues es que quería pedirle un favor. Es que venía a, ¿no? En este tiempo inexistente. Entonces, no demanda realmente lo que necesita. Necesito que me ayudes. Ah, es que venía a pedirte un favor. Ah, es que quería decirte algo. Necesito decirte algo.
Entonces el mexicano se va haciendo menos. Incluso, ¿no? También con los diminutivos en el nombre. Paquito, Juanito, Teresita, Lupita, haciéndolos precisamente menos. Y obvio, ¿qué puede decir el mexicano? Ah, pues es una expresión de cariño. No, no, realmente psicológicamente expresan eso, disminución. Lo que yo siento, lo que yo pienso, no es tan importante. Y ahí se reitera lo que habíamos mencionado, complejo de inferioridad. Y aquí, obvio, ya para cerrar la clase, los mexicanos son muy resentidos, son susceptibles, se ofenden con rapidez. De hecho, también por ahí se dice, ¿no? Pareces jarrito de tlaquepaque. Es decir, son frágiles, son susceptibles a la crítica. ¿Y a qué se debe esto? Precisamente por su complejo de inferioridad. Y esto véanlo precisamente con los alumnos y con los padres de familia. Entonces, hay que corregir a los niños, pero hay que hablarlos de forma bonita, porque si no, dañamos su autoestima. Entonces, ¿adivinen qué? Nos equivocamos de profesión, porque aquí en México, quien deberían de hacerse ricos, precisamente obvio por los complejos de inferioridad que tienen los mexicanos, son los psicólogos. Ellos deberían de llenarse los bolsillos, porque en México abunda mucho ese problema, el complejo de inferioridad. Eso es. Damos obvio por terminada la sesión del día de hoy. Les dejé ya la actividad, la primera actividad de aprendizaje. Ahorita ya en unos momentos les voy a enviar las ligas de estos videos para que obvio puedan revisar en sus libretas, vayan haciendo sus anotaciones o dudas de qué es lo que se les vaya presentando, y para la próxima semana nos vamos a dar un tiempecito para resolver estas dudas y alguna otra índole. Sus libros que les dejé son de psicología, tienen un lenguaje un técnico, simbólico, entonces cuando encuentren una palabra que no reconozcan, sea difícil de procesar, anótenmela y díganmela ya para que no quede ninguna duda. Eso es. Entonces, ¿la tarea ya la encontramos en plataforma? Sí. Ahorita se supone que ya deberían de haberla aprobado. La fecha de entrega es para el día jueves, obvio, para que yo tenga la oportunidad de revisarla y haga la retroinformación pertinente. Eso es. ¿Para el día jueves? Para el día jueves. Obvio, tienen todo el día. Y No hay obvio, vamos horario. Perdón. No hay horario. Es obvio, antes de que termine el jueves. Vale. ¿Quieres preguntar algo, Viene? Sale. Entonces, lávense las manos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Bye.